que no fallará. La tormenta grande es, pero no me matará. No importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de sus manos. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Oh, oh, oh. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana, creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré en tu salvación. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré en ti, mi Dios. Todavía en ti se alegra mi alma y descansa en tu palabra. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré en ti, mi Dios. Todavía me alegro, todavía descanso, sigues siendo fiel. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es un gusto poder ocupar esta plataforma para seguir creciendo juntos como hermanos en Cristo y para poder tener la reflexión de esta tarde. Así que vamos a comenzar y para poder comenzar vamos a hablar con Dios a través de la oración. Así que les invito a que ahí en sus hogares, donde estén, puedan cerrar sus ojos porque vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias por todo lo que usted nos da, gracias por su amor, por su misericordia, gracias porque usted es bueno y fiel con nosotros. Le pedimos que usted nos bendiga, que usted nos ayude a estar atentos a escuchar su palabra, que sea usted quien hable, Señor, y quien ponga palabras en mi boca, Dios eterno, que usted hable a nuestros corazones, que podamos estar atentos a lo que usted quiere enseñarnos en esta tarde y que nos ayude a poder ponerlo en práctica y atesorarlo en nuestro corazón. Bendíganos y ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a estudiar 2 de Samuel 14
y 15. Y dice Joab, Absalón contra David. Y vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Segunda de Samuel capítulo 14 y vamos a leer en primer lugar los versículos del 1 al 3. Segunda de Samuel 14, versículos del 1 al 3. Joab procura el regreso de Absalón. Vamos a ver que Joab entonces intercede por Absalón y dice así. Conociendo Joab, hijo de Sarvía, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Joab, quien era general en jefe, había percibido la preocupación del rey David por el distanciamiento con su hijo Absalón. El corazón del rey estaba en contra de Absalón debido al crimen que él había cometido, aunque David le amaba muchísimo. Joab decidió ablandar el corazón de David hacia Absalón, trayéndole una viuda con una historia similar de distanciamiento con su hijo. Joab parece haber estado ansioso por asegurarse de una sucesión sin problemas y consideraba explícitamente a Absalón como el hombre que sucedería a David. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 14, versículos del 4 al 11. 2 de Samuel 14, versículos del 4 al 11. Y dice así. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, «Socorro, oh rey». El rey le dijo, «¿Qué tienes?» Y ella respondió, «Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los dos riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella, entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. En el antiguo Israel, aquellos que sentían que sus jueces locales no los trataban con justicia, tenían acceso a la corte del propio rey. Y ella, esta mujer, pretendió que existía un caso que tenía que atender David en su papel de juez principal. La moraleja de su historia era que el bienestar de toda la familia es más importante que el castigo correcto para un individuo, y David coincidió con ella. David ignoró la causa de la justicia en aras de la compasión y la lealtad familiar. En las relaciones personales es bueno ser generoso con el perdón y la misericordia cuando alguien nos hace daño, ¿cierto? Pero David tenía una responsabilidad como rey y juez supremo de Israel, y cuando se vio tentado a descuidarla, la descuidó. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 14, versículos del 12 al 17. La mujer de Tecoa aplica su historia a David y Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículos del 12 al 17. Y dice así, y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey, esta palabra se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado.
porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. La mujer de Tecoa habló con valentía a David, confrontando su pecado de no iniciar la reconciliación con Absalón, su hijo. Debido a su distanciamiento de David y a su creciente resentimiento, Absalón era una amenaza para Israel, y David lo permitió. Aplicando este principio, ella argumentó que el bienestar de toda la nación era más importante que el castigo de su príncipe heredero, y que por lo mismo Absalón debía ser traído del exilio. El argumento estaba lleno de poesía y toca los sentimientos, pero no es espiritual ni fundado en las escrituras, porque Dios requiere el arrepentimiento y cambio de corazón. Él quiere arrepentimiento y cambio de corazón. Y no había ninguna señal de contrición o de arrepentimiento de parte de Absalón. De todos modos, David cayó en la táctica. En el versículo 14, la mujer expresa que el Señor arbitra medios para que el desterrado no siga alejado de él. Y es cierto que Dios encuentra la manera, pero no a expensas de la justicia, porque Él es justo. Dios nos reconcilia satisfaciendo la justicia, no ignorándola. Y Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Él ideó una manera para traernos de vuelta hacia Él. La manera es únicamente a través de su Hijo Jesús y de cómo Él, Jesús, ocupó el lugar de nosotros, pecadores culpables, mientras estaba en la cruz, recibiendo ese castigo que nosotros merecíamos. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 14, versículos del 18 al 20. Y dice así. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. David de alguna manera sabía que un plan tan sutil tenía que provenir de la mano de Joab. Él lo planteó y lo planeó, ¿cierto?, con precisión. Sabía exactamente qué influencias debía ejercer sobre David. Joab le era leal, pero no era una lealtad que era desinteresada. El temor de Joab era que David muriera antes que Absalón, mientras que Absalón estaba todavía en el exilio, dejando a Israel en un caos político. Vamos a leer 2 de Samuel 14, versículos del 21 al 24. 2 de Samuel 14, versículos 21 al 24. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Joab consiguió lo que quería y lo que consideraba que era lo mejor para la nación de Israel, bajo su propio concepto de lo que era
es lo mejor, ¿cierto? David fue demasiado indulgente con sus hijos en el pasado, como cuando se enojó, pero no hizo nada contra Amnón. Ahora David es demasiado duro con Absalón, negándose a verlo después de que éste llevara años exiliado en Jesús. Cuando la dependencia de Dios y la rendición a su palabra cesan de gobernar la vida, entonces es fácil que la sabiduría entre comillas, de este mundo enrede el corazón. Por lo tanto, la sabia mujer de Tecoa fácilmente hizo caer a David con una trampa para ser complaciente como padre, más que cumplir su responsabilidad como gobernante. La ley de Dios ordenaba la muerte de Absalón. El rey debía obedecer la ley. Si lo hubiera hecho, muchas vidas se hubieran salvado y se hubiera evitado mucho pecado y sufrimiento. Si él hubiese obedecido a la palabra del Señor y hubiera sentenciado a Amnón a morir, hubiera impedido un mal mayor seguramente. Todo esto nos enseña la lección que el hombre es muy lento para aprender. Somos muy lentos para aprender que un cristiano amarga sus días al intentar actuar de forma independiente de nuestro Señor. ¿Se buscó la voluntad de Dios en todas estas cosas que hemos visto en este capítulo? No, ¿cierto? No se buscó la voluntad de Dios. Y en nuestra vida, ¿estamos buscando la voluntad de Dios frente a cualquier situación que nos pasa? Que podamos meditar en eso. ¿Estamos realmente buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas? Cuando intentamos actuar de forma independiente, ¿cierto?, de nuestro Señor, vemos que tenemos consecuencias, que las cosas no nos salen bien, que amargamos nuestros días. Busquemos entonces la voluntad de Dios en todo momento. Cuando como padres no se disciplina adecuadamente desde el principio, se tiende a sobrecompensar con la excusa de la dureza. Y esto suele provocar la ira de los hijos y empeora la relación entre ellos. Algo así pasó con David. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 14 versículos del 25 al 27. Y dice así. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en el defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Aquí se comienza a explicar un poco por qué Absalón era popular en Israel. Dice que Absalón era muy atractivo, tenía una cabellera, dice, tan abundante que se cortaba aproximadamente 5,5 libras de cabello cada año. Absalón vivió 2 años completos en Jerusalén, pero no vio el rostro del rey. Durante estos 2 años podemos imaginar que Absalón se enfureció cada vez más contra David, su padre. Se reconcilió, pero solo parcialmente. David ofreció una reconciliación parcial e incompleta. Frustrado por no poder ver a su padre, Absalón quemó los campos de Joab para llamar su atención. Esto demostró lo brutal y amoral que era Absalón. Si hay en mí alguna iniquidad, que me mate, afirmó Absalón. Esta declaración refleja la sensación de que sentía que estaba plenamente justificado en lo que había hecho, en lo que él hizo. Y esto lo podemos ver en 2 de Samuel 14, del 28 al 33. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab:
He aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Quemar los campos de Joab llamó su atención e hizo que Joab intercediera, cierto, por Absalón. Absalón se sometió exteriormente a David al inclinarse, pero la negativa de 2 años de David a reconciliarse dejó un legado de amargura en Absalón, que resultó mal para David, para Absalón y para Israel. David ofreció perdón a Absalón sin arrepentimiento ni resolución del agravio. En las relaciones personales, pasar por alto un agravio suele ser una muestra de amor y amabilidad, pero como rey de Israel, esto era más que un asunto personal para David. Él era juez superior de Israel y David excusó y pasó por alto los crímenes evidentes que había cometido Absalón. El perdón de David a Absalón fue completamente insuficiente, lo que provocó un nuevo brote de pecado. El perdón de Dios para nosotros es completamente suficiente para que no sigamos pecando. Si el perdón que se desea es que Dios pase por alto el pecado, no lo hará, porque nuestro Dios es un Dios justo y Él nos perdona, ¿cierto? Nos perdona y es completamente suficiente para que nosotros no sigamos pecando, para que cambiemos nuestra vida, para que demos un giro, porque el Señor nos transforma. En 2 de Samuel 15 vamos a ver qué pasó. Vamos a ver esta rebelión de Absalón. Y vamos a leer en nuestras Biblias 2 de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y dice así: Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía en un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Los antiguos reyes eran más que jefes de gobierno, también eran la corte suprema de su reino. Si alguien creía que un tribunal local no le hacía justicia, apelaba al tribunal real, donde el rey o un representante del rey escuchaba su caso. No cabe duda que Absalón era un líder por naturaleza, probablemente con muchas habilidades. De haber tenido otro carácter, hubiera sido quizás un excelente rey después de David. Es notable que pudiera persuadir a tanta gente en Israel que lo apoyara y se pusiera en contra de David. Absalón era astuto. En estos capítulos podemos ver que la gente estaba descontenta probablemente con el sistema judicial y no cabe duda de que Absalón aprovechó cualquier otro tipo de descontento para ponerlos en contra de David. Aún así, uno pensaría que los grandes beneficios que David dio a la nación hubieran mantenido leal a la mayoría de la población, ¿cierto? Así que las habilidades de Absalón pueden notarse en su capacidad de organizar un fuerte apoyo para su causa. Vamos a leer 2 de Samuel 15, versículos del 7 al 10. Y dice así: Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz.
Y él se levantó y fue a Hebrón. Y entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Déjame ir a Hebrón y cumplir con el voto que le hice al Señor, dijo Absalón. Él cometió traición bajo el pretexto de la adoración. Sabía que la apariencia de espiritualidad le podía ser favorable. Absalón reina en Hebrón. Él contaba con la esperanza de que la mayoría de Israel iba a ver esto. Cuando sonara cierto, dice aquí en el versículo 10, cuando sonara el sonido de la trompeta. Absalón reina en Hebrón, iban a decir. Y él contaba con la esperanza de que la mayoría de Israel iba a ver esto como una sucesión y no como lo que era, una traición. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 11 y 12. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón sabía que necesitaba que otros también respaldaran, o al menos aparentaran respaldar su gobierno. Contaba con que esos 200 hombres que no estaban en contra de David, al menos guardarían silencio y por lo tanto darían la impresión de que apoyaban a Absalón. El gobierno de Absalón tomó mayor prestigio cuando uno de los principales ayudantes de David se unió a él. Una vez que algunos comenzaron a unirse a Absalón, esto animó a más personas a unirse. El impulso para la división crece porque otros ya están causando división. Vamos a leer 2 de Samuel 15, versículos del 13 al 18. Vamos a ver que David escapa con la ayuda de amigos fieles. 2 de Samuel 15, versículos del 13 al 18. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. David sabía bien que Absalón era un hombre despiadado que priorizaba el poder sobre los principios. No quería que la ciudad de Jerusalén se convirtiera en un campo de batalla, así que huyó. Todos los cereteos y peleteos, dice, estos hombres formaban la guardia personal de David. Los geteos lo siguieron fielmente desde que vivió entre los filisteos, desde antes. Estos hombres que le fueron fieles antes de su éxito también lo apoyaron cuando éste pareció desvanecerse. Vamos a leer 2 de Samuel 15, del 19 al 23. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai el rey diciendo, al Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente
toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Mientras David observaba la procesión de sus fieles seguidores, Itai el geteo le llamó la atención. David no entendía por qué este extranjero recién llegado se arriesgaba a demostrar una lealtad tan evidente, tan manifiesta. Al llamar rey a Absalón, David demostró que no se iba a aferrar al trono. En ese momento parecía que Absalón triunfaría, ¿cierto? Así que David lo llamó rey y dejó el asunto en manos del Señor. David le dijo a Ittai, quédate con el rey. Y él le respondió, eso es exactamente lo que pienso hacer, tú eres el rey. Ittai fue leal a David cuando parecía seguro que le costaría algo. La verdadera lealtad no se demuestra hasta que es probable que cueste ser leal, ¿cierto? Si Ittai, a pesar de ser extranjero y forastero, sintió que podía alistarse bajo su bandera de David, ¿cuánto más podemos nosotros, sabiendo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, serle fiel y vivir para seguirle y hacer su voluntad? Que podamos ser hijos fieles de nuestro Señor, viviendo para seguirle, para servir a otros y para hacer su voluntad. Muchos años antes, David había abandonado la seguridad del palacio de Saúl para vivir como un fugitivo. En esos años, en el desierto, lo prepararon para ser rey. Todos esos años, ¿cierto?, fueron para que David se preparara también para ser rey. Y Dios envió a David al desierto para continuar la misma obra. Vamos a leer 2 de Samuel 15 del 24 al 26. Y he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Los sacerdotes fueron leales a David, aunque probablemente significara la muerte de ellos si Absalón triunfaba. David confiaba en Dios, no en el arca de pacto. Él estaba dispuesto a dejar que el arca regresara a Jerusalén y a poner su destino en manos de Dios. Porque Dios es 100% confiable. Nosotros, hermanos, también tenemos que confiar en Dios y poner nuestra vida en sus manos. El espíritu humilde y disciplinado de David demostró que sabía que Dios lo trataba con justicia. David se sometió a Dios con una sumisión activa, no pasiva. Vamos a leer 2 de Samuel 15 del 27 al 30. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Mientras David subía al monte de los olivos, lloraba y llevaba su cabeza cubierta y andaba descalzo. Estos eran símbolos de luto. David quedó conmocionado por la magnitud de esta tragedia para la nación, para su familia y para sí mismo. Vamos a leer 2 de Samuel 15, ya los últimos versículos del 31 al 37. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre
sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. David sabía que Ahitofel normalmente era un buen consejero, pero oró para que le diera un consejo necio a Absalón. David había llegado a la cima del monte donde adoró a Dios. Su vida corría peligro y tuvo que huir, ¿cierto? Sin embargo, se detuvo en la cima del monte, miró hacia Jerusalén y el tabernáculo y adoró a Dios. David sabía que la adoración siempre era importante y podía adorar en circunstancias adversas. Estamos felices, estamos atribulados, quizás estamos tristes, pero en todo tiempo, hermanos, adoremos a nuestro Señor, porque Él es digno. David envió a su otro ayudante, Usai, de regreso a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel a Absalón. Absalón llegó a Jerusalén como un rebelde astuto y malvado. David llegó a Jerusalén como un conquistador valiente y noble. Y en conclusión, ya para ir finalizando, en este relato de la Biblia, en estos capítulos, aprendemos sobre la necesidad de misericordia, perdón y la importancia de la justicia, incluso cuando se enfrentan situaciones complejas. Debemos enfrentar los problemas con fe y humildad, buscando siempre la dirección de nuestro Señor en lugar de la venganza y el resentimiento. Debemos buscar constantemente hacer la voluntad de nuestro Dios. Debemos practicar el perdón, no un perdón a medias, sino uno completo, así como el Señor nos perdonó un día a nosotros. Debemos buscar también la reconciliación, incluso cuando nosotros hemos sido heridos. Eso es difícil, ¿cierto? Pero podemos pedirle al Señor que nos ayude y debemos buscar la reconciliación porque es algo que el Señor quiere. Debemos ser leales a nuestro Señor y adorarle en todo tiempo, no solo cuando estamos felices, sino también cuando estamos pasando tribulaciones. En todo tiempo debemos adorar a nuestro Señor y también debemos rodearnos de buenos amigos, amigos que nos acerquen a Dios. Entonces, hermanos, busquemos siempre hacer la voluntad de nuestro Señor. Practiquemos el perdón, busquemos la reconciliación, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Seamos leales, fieles a nuestro Dios, adorémosle en todo tiempo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para finalizar. Amado Dios, le damos gracias por poder estudiar su palabra, por poder haber leído juntos estos capítulos de la Biblia, Señor. Gracias porque usted habla en nuestros corazones. Le pedimos que usted nos ayude, que usted trabaje en nuestras vidas, Señor, que nos transforme para cada día ser más parecidos a usted, Señor. Ayúdenos a perdonar así como usted nos perdonó. Ayúdenos a no guardar rencor, a no tener resentimiento. Ayúdenos a ser fieles a usted, Señor, a ser leales, a adorarle en todo tiempo, porque usted es digno de recibir toda la adoración, porque usted es santo, 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 mi Dios. Le damos gracias por todo lo que usted nos da, Señor, que podamos entregarle siempre cada área de nuestras vidas, Señor, que podamos confiarle cada área de nuestras vidas porque usted es digno de esa confianza, Señor. Gracias porque usted es bueno, porque usted nos ama, Señor. Le pido que nos ayude a estar constantemente buscando hacer su voluntad, a crecer, Señor, cada día en usted, a leer más su palabra, a orar más, a estar más en comunión con usted, mi Dios. Bendiga a mis hermanos, Señor, de Nuevo Amanecer. Bendíganos y ayúdenos, Señor, a ser una iglesia, Padre amado,
que siga sus pasos, Jesús, en cada momento, Dios eterno. Tenga misericordia de nosotros, ayúdenos, bendíganos, Señor, y que podamos conectarnos el próximo domingo para seguir aprendiendo más y más de usted. Sea con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, y si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, Jesús, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser